Padre, bendice tu palabra, bendice a los oyentes, a cada uno de mis hermanos. Unge, Señor, tu palabra con tu Espíritu Santo, que podamos recibirla. Y también, Señor, implantarla en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando de las leyes, niveles de conciencia, fe y nivel de conciencia, y hemos estado viendo diferentes temas. La semana pasada subí unos videos en donde usé unos pasajes que el apóstol Pablo está usando y en donde él está mencionando esto de la conciencia y acerca de la fe. Y bueno, en cuanto a los niveles de fe y conciencia, una de las primeras cosas que sucede en tu vida cuando te haces cristiano, porque Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, lo primero que sucede en nosotros es que recibimos una libertad, pero a nivel espiritual. Nacemos de nuevo y ya somos nueva creación, en nuestro espíritu ya somos una nueva creación. Pero en nuestra alma tenemos todavía hábitos, tenemos fortalezas, tenemos paradigmas, tenemos creencias que no se alinean con lo que es Dios. Muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida pues son hábitos pecaminosos, a veces no son pecaminosos, pero otros que son, podríamos usar el término que se usa en la actualidad, creencias limitantes. Limitantes porque no nos ayudan a desarrollar nuestra fe y nos estorban en el desarrollo de la fe y el crecimiento de la fe, porque esas creencias limitantes se establecieron en nuestra vida mientras crecíamos. El segundo aspecto que se manifiesta, les comentaba, es la libertad operativa. Porque vimos la semana pasada que no te convertiste en pecador cuando cometiste tu primer pecado, sino que esa era tu naturaleza por el pecado de Adán. Los muchos fuimos constituidos, es decir, hechos, nos contagió de su naturaleza pecaminosa, de su naturaleza caída, y ya no teníamos una conexión con Dios, perdimos nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios, entró la muerte, es decir, la separación, y pues hacíamos las cosas porque estábamos esclavos del pecado y de la muerte. Pero Cristo vino para darnos libertad espiritual, libertad operativa, y para que ahora sí tengamos elección. Antes no teníamos elección, o sea, no había opciones. Pero ahora ya tenemos elección, porque somos nuevas criaturas. Y podemos elegir caminar en esa nueva vida, en esa nueva creación, o podemos caminar conforme al viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Nosotros elegimos, y de ahí podemos elevarnos a comenzar a vivir en una libertad creativa en la que colaboramos con Dios, nos hacemos colaboradores de Dios como hijos amados, y eso nos permite manifestar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo hemos descrito que es cómo siente, cómo piensa y cómo actúa. Cómo siente, Él siente amor, gozo y paz. Cómo piensa, con paciencia, con benignidad y con bondad. Y cómo actúa con fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que nos dice Gálatas capítulo 5. Ok, pero como muchos de nosotros, pues obviamente al nacer de nuevo tenemos que ir creciendo y comenzar un proceso. En ese proceso llega el punto en el que tenemos que aprender a desarrollar un criterio propio. Y para poder desarrollar un criterio propio, para tener o desarrollar criterio propio, les digo aquí, debería identificar aquellos elementos que no son míos, o sea, que son míos como parte de una familia, de una cultura, de una sociedad,
etcétera. Pero hay cosas que vinieron de afuera y que ya no me sirven, y que tengo que soltar y que tengo que dejar. Conforme a Romanos 1 y 2, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pero tú no puedes elevarte al nivel 2 si no te das cuenta que hay cosas que no son. Por ejemplo, la Biblia para algunos es un libro hecho por hombres y es algo que de afuera, etcétera, etcétera. Pero para nosotros que creemos, es la revelación, es la palabra de Dios. Y aunque viene de fuera, yo elijo colaborar con Dios, implantar, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar mi alma. Que de aquello que es externo, como esto, la palabra de Dios, la Biblia, lo quiero asimilar y lo quiero integrar a mi vida de tal manera que esto me eleve al tercer nivel, al nivel de manifestar el carácter de Dios, sentir como Dios, pensar como Dios, actuar como Dios. Es por eso necesario desarrollar eso, pero algunas personas, les mencionaba yo en la predicación anterior, en base a Corintios, que hay personas que habituados hasta aquí a los ídolos, y hablamos del catolicismo, o hablamos de que hay personas que tienen la tendencia a vivir como víctimas. Creen que son víctimas de la suerte, de las circunstancias, de todo lo que les rodea, y ellos no tienen capacidad, no tienen poder, no pueden hacer nada, y están en ese nivel 1. No se han dado cuenta que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y que antes sí, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que en otro tiempo, en el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Antes sí, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero eso fue antes. Ahora yo puedo elegir tener esa sensación de que estoy conectado con Dios, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia, estoy en comunión con Él, porque ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando yo soy consciente de esto, que tengo una conexión con Dios y que tengo la mente de Cristo y que puedo aprender de Él, porque aquí en el capítulo 4, verso 17, ese es el desafío que el apóstol Pablo le da a los hermanos de Éfeso. Les dice en el capítulo 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, por eso le digo que aquí en este, y no puse las dos palabras, nada más pongo conexión como una herramienta o como una palabra clave, pero usted podría ponerlo, y lo pongo más adelante en otra gráfica, que usted tiene esa sensación, en lugar de perder la sensibilidad, ¿sí? Estos perdieron la sensibilidad, usted es sensible y tiene esa sensación de que está conectado con Dios, pero estos que están desconectados perdieron
Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, esto nos lleva al segundo nivel. ¿Dónde debe estar puesta nuestra atención? ¿Cuál debe ser tu intención? Y para eso recibimos la inspiración, la guía de Dios, y la presencia de Él está con nosotros en cada momento, en cada situación. Sin embargo, relacionábamos que en cada nivel opera una ley. En el primer nivel, si usted se pone como una víctima, actúa como una víctima, piensa como una víctima, y le tiene miedo al diablo, y le tiene miedo a la enfermedad, y le tiene miedo a los virus, y le tiene miedo a las bacterias, y le tiene miedo a muchas cosas, usted pone en operación la ley del pecado y de la muerte, porque se ve como una víctima. Ay, si Dios me quisiera sanar, si Dios quisiera hacer esto. No, Dios lo quiere. Dios desea que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Bueno, pero cuando usted se pone en la posición de víctima, activa la ley del pecado y de la muerte. Y no solo eso, sino que como usted está enfocado en ciertos pensamientos, esos pensamientos, les decía el domingo, que me llamó la atención de manera particular Romanos 14:14. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y les decía, ahí el apóstol Pablo está hablando de esta ley, la ley de la mente. Lo que piensas, si en donde pones tu atención, ese es el primer paso de la ley de la mente. Después sigue la atracción. Empiezas a atraer aquello en lo que estás pensando, en donde está tu enfoque, en donde está tu atención, viene a ti. Y luego tú piensas que, pues ya ves, es que como pensé, así es. Así es. Como dice de Job, lo que temía me vino y aconteció, pues conforme a lo que yo estaba pensando y sintiendo, pues sí, porque se está poniendo en operación la ley de la mente. Son leyes establecidas por Dios, pero cada uno de nosotros la pone en operación, y debemos tener cuidado de no hacerlo. Quiero continuar y bueno, en base a lo que recibí y estando enseñando esto en la congregación y con los hermanos, pude recibir una retroalimentación en el que me di cuenta que a veces hay ciertas cosas que se necesitan aclarar y que se necesitan contextualizar. Porque cuando yo me convertí, me hice cristiano, algo pasó, yo sentí que algo hizo Dios, y empecé a sentir un hambre y una pasión por la palabra y por estudiar, y compré libros y compré comentarios, y un libro que compré es Cómo leer o cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Y en ese libro el escritor decía algo que se me quedó desde ese tiempo. Un texto sacado de contexto es un pretexto. Y uno de los primeros consejos que recibí en ese libro es que estudia las cosas, pero en el contexto. Tienes que ver el panorama, como que alejarte del cuadro y no estar viendo solamente un detalle, sino alejarte y ver el panorama completo, para que no caigas en el error de que estás sacando un texto fuera de contexto y entonces estás usando un texto como un pretexto para avalar o para decir cierta cosa que no está diciendo. De hecho, otra de las cosas que
he predicado y en una ocasión les hablaba de la historia de un hombre que estaba dando una conferencia en, pues, bueno, en un salón, pensemos, acerca de los daños del alcohol y del alcoholismo, y está hablando de esta situación. Y cuando él termina, bueno, no termina, sino usa un ejemplo y tiene un vaso en una mesa, y en ese vaso él toma un gusano que saca de un lugar que lo trae, lo pone ahí y le echa alcohol, y obviamente pues el gusano se contorsiona y se tuerce y muere. Y entonces después le hace una pregunta al auditorio y les dice, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprenden de esto? Y un hombre que está sentado hasta la parte de atrás, alcohólico, responde, pues lo que yo aprendo es que si tomo alcohol no voy a tener gusanos. Y uno dice, esa no era la intención del que está dando la conferencia. Su intención es hablar acerca de los peligros, pero el otro, en lugar de ver un peligro, lo ve como un beneficio. Pues si me tomo alcohol no voy a tener gusanos. Está sacando de contexto lo que se está enseñando, lo está comprendiendo de otra manera, lo está entendiendo mal. Y bueno, voy a continuar hablando y voy a citar algunos de los textos que usé en las pláticas anteriores, porque creo que pasa eso. O sea, como que voy a hablarle de manera general, pareciera que algunos de mis hermanos interpretaron que el apóstol Pablo está hablando de el mismo asunto en Romanos que en Corintios, y que el apóstol Pedro en Hechos está hablando también de lo mismo, es decir, del alimento, y que Cristo en el Nuevo Testamento habla de alimento, y lo único que asocian es alimento en los 4 pasajes, o en varios de los pasajes que usamos, los asocian y los juntan y ven como que si el hilo conductor o lo que asocia y a cada uno de estos textos es el alimento. Y aunque pudiera ser así, se está hablando del alimento, pero en diferentes contextos. Y eso es lo que voy a desarrollar comenzando en el siguiente video. Vamos a ver, no era mi tema, porque mi tema, lo que yo estoy hablando, y usé esos pasajes para explicarles cómo el apóstol Pablo nos está hablando de que hay personas que están en diferentes niveles de conciencia y que uno no tiene por qué juzgar a la persona que está en otro nivel de conciencia. Cada persona está en un nivel y conforme a su nivel de conocimiento o de conciencia, pues va a actuar, pero no es para condenarlo, no es para juzgarlo. Eso hablando en Romanos 14. Pero bueno, voy a comenzar en el siguiente video a desarrollar y tratar de ubicar el contexto, pero desde lejos, que veamos el panorama, para que ubiquemos que cada texto de los que estoy citando está tratando un asunto diferente, un enfoque diferente, y no los podemos unir y pensar y decir, bueno, pues si tomo alcohol no voy a tener gusanos, porque es como estar sacando un texto fuera de contexto.